Bueno, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a presentarles el teórico de Historia Clínica y Diagnóstico en Endodoncia, ambos inseparables y fundamentales en la práctica diaria de las clínicas. Los vamos a acompañar la doctora Silvina Oyarzábal y quien les habla, Dayana Mariño. De forma didáctica dividiremos el tema en dos partes, presentando en esta oportunidad mayor enfoque a qué es y cómo debemos realizar una correcta historia clínica, tanto a nivel general del paciente como específica para el caso de piezas que tengan un compromiso del órgano dentino pulpar. En nuestra facultad, ya hace varios años, se introdujo la historia en formato digital, IFO, y será en la que trabajaremos todo el tiempo que el paciente concurra a facultad. La historia clínica deberemos de comenzar por definirla. La misma es un documento médico legal, es una constancia escrita de lo que hemos hecho, que la ley lo prescribe. Esta debe ser ordenada, precisa y legible. Además, debe ser veraz, ante toda la información obtenida a través de un conjunto de maniobras estratégicamente seleccionadas y planificadas que nos permitan determinar los signos y los síntomas de las diferentes enfermedades, patologías que presenta nuestro paciente. Del análisis minucioso de estos signos y síntomas obtenidos es que podremos arribar a un correcto diagnóstico en nuestro paciente. Comenzaremos desglosando los diferentes bloques que componen la historia clínica del paciente, para poder luego ir analizando cada uno de ellos. Por tanto, podemos subdividirla en el interrogatorio o anamnesis, instancias a través de la cual, mediante el diálogo con el paciente, se podrá obtener datos fundamentales, tanto patronímicos como antecedentes médicos y odontológicos. El examen clínico, que lo podemos dividir, como ya tradicionalmente lo vienen haciendo y estudiando a lo largo de la carrera, en general, regional y local. Exámenes complementarios, que sugiere a la imagenología, que en el caso de nuestra disciplina lo utilizaremos a diario. Si bien es un recurso complementario, es fundamental en nuestra disciplina para diagnosticar e incluso llevar a cabo todo el tratamiento. Una vez hayamos completado todos los bloques anteriormente presentados, que podremos comenzar con la sección de la historia clínica que requiere un análisis profundo. En primera instancia, el diagnóstico de diferentes patologías que pueda presentar el paciente, tanto de aquella zona motivo de consulta como del resto de su sistema. En base a este diagnóstico es que se realizará un pronóstico y, por último, considerando todo lo anterior, se hará un plan de tratamiento, concebido desde una perspectiva integral del paciente y no abocado únicamente a la disciplina que están cursando en este momento específico en el que reciben el paciente. El interrogatorio o anamnesis es una instancia de intercambio con el paciente, en el que se recabarán datos de forma guiada y en base a la relevancia para su historia específica. Los datos patronímicos, si el paciente ya fue registrado, deben de corroborarse y actualizarlos, en caso de ser necesario. Y si es la primera vez, se procederá a su registro y deben de completarse correctamente y lo más detallado posible. A continuación, se deberá indagar sobre el estado de salud general del paciente, conduciendo el interrogatorio por diferentes aparatos y sistemas, haciendo mayor hincapié en aquellas áreas que puedan repercutir en nuestros tratamientos. En el sistema cardiovascular se tendrá en cuenta diferentes patologías que se puedan presentar, destacando el infarto agudo de miocardio. Tenemos que saber cuándo este se produjo. Si fue hace menos de 6 meses, debemos tener claro que hay un riesgo aumentado de que haga un nuevo infarto y este paciente no tiene el alta médica definitiva. O también puede ser un paciente que ha recibido una cirugía como bypass o stent, por lo cual se encuentra hoy en día con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. En estos casos, solo realizaremos tratamientos de urgencia y se usarán anestésicos sin vasoconstrictor. También deberemos de evaluar
el uso de antiagregantes y anticoagulantes en nuestros pacientes según el procedimiento que debemos realizar. Y la interconsulta médica se impone. Por otro lado, aquellos pacientes que tengan este antecedente hace más de 6 meses y no tengan ninguna secuela, la atención será habitual, tomando cierta precaución y evaluando el caso en el caso de tener un anticoagulado o un paciente con consumo de antiagregantes plaquetarios. En el caso de la hipertensión arterial, se debe interrogar si la misma está controlada y en caso de que así lo sea, debemos de tener una consulta lo más relajada posible y evitar el dolor para no desencadenar un desequilibrio de la presión arterial. Se han visto las ventajas del uso de la epinefrina en el ambiente odontológico, pero su uso en pacientes hipertensos sigue siendo un objeto de debate. Los riesgos asociados a la epinefrina en la población hipertensa incluyen mayor riesgo de episodios agudos de hipertensión o de hipotensión, anginas de pecho, arritmias e incluso infarto de miocardio. Hay diversas investigaciones y aquí les presentamos una por Abu Mustafa y colaboradores en la que ellos han concluido que se requiere precaución para la administración de anestésicos locales y no está contraindicada la utilización de vasoconstrictor en el caso de que la misma esté controlada. También debemos de tener claro de que se debe indagar sobre la presencia de algún tipo de alergias, tanto a diferentes tipos de medicamentos, como lo son los antibióticos o los AINES, así como al yodo, al látex o incluso al hipoclorito. Y en caso de que el paciente presente una respuesta positiva, hay que hacer la interconsulta médica para tomar los recaudos necesarios a la hora de la atención. En cuanto al sistema endocrino, es de relevancia la hormona tiroidea. Sabemos que esta acelera el metabolismo, la síntesis de proteína e incrementa el consumo de glucosa, proteínas y grasas. El paciente hipertiroideo tiene extrema sensibilidad a las catecolaminas, por lo tanto no debemos de usar sobre ellos adrenalina. Por otro lado, tenemos a los pacientes que presentan diabetes mellitus. La diabetes mellitus induce cambios en la función de las células inmunitarias, regulando al alza las citoquinas proinflamatorias de los monocitos y leucocitos polimorfonucleares, y regulando a la baja los factores de crecimiento, predisponiendo a la inflamación crónica y a la degradación progresiva de los tejidos, con una menor capacidad de reparación de los mismos. El mal control de la diabetes mellitus y la hiperglicemia disminuirán aún más la respuesta inmunitaria, con disminución de la función leucocitaria y retraso en la cicatrización de las heridas, tal como lo presenta Thompson y colaboradores en el 2004. Por tanto, los pacientes que no tengan controlada su diabetes deben realizar un tratamiento de urgencia únicamente e interconsulta con su médico. En cuanto al embarazo, si bien no es una enfermedad, la consulta odontológica se prefiere realizar durante el segundo trimestre y se debería de realizar una interconsulta médica por escrito para que se tengan los recaudos necesarios en el embarazo particular. Se deben de realizar las menores tomas radiográficas necesarias posibles y con la radioprotección correspondiente. El uso del localizador apical juega un rol importante a la hora de realizar el tratamiento endodóntico, haciendo más eficiente la consulta en una instancia especial en la que se encuentra la paciente. En cuanto al sistema inmunológico, debemos de tener claro que algunos pacientes se encuentran con inmunosupresión o incluso están inmunocomprometidos, así como por ejemplo pacientes que puedan ser VIH positivo. Todos este tipo de pacientes requieren una interconsulta médica para poder hacer una evaluación precisa de su situación, sobre todo cuando estamos trabajando sobre una pieza que tiene, por ejemplo, un diagnóstico de necrosis. Además, debemos de tener presente el consenso que ha determinado la American Heart Association, que establece en qué pacientes está indicado realizar una profilaxis antibiótica ante cualquier procedimiento que involucre el tejido gingival, la región periapical, que es el motivo por el cual estamos atendiendo a nuestro paciente y la pieza va a tener un compromiso del órgano dentino pulpar, o bien
que requiera perforar la mucosa oral, como son, por ejemplo, las extracciones. Se realizará, por tanto, únicamente en aquellos pacientes que tengan una prótesis cardíaca valvular o que tengan antecedentes de endocarditis, no así aquellos que tengan antecedentes de fiebre reumática. Aquellos trasplantados de corazón que desarrollan una valvulopatía y aquellos que tengan una enfermedad cardíaca congestiva. El protocolo que utilizaremos será el suministro de, por ejemplo, amoxicilina 2 gramos una hora antes del procedimiento. En el caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas, podemos optar por diferentes antibióticos que son de alternativa, como lo son la clindamicina con 600 miligramos una hora antes o la citromicina en 500 miligramos una hora antes. También la American Heart Association establece protocolos para aquellos pacientes que no pueden tomar medicamentos vía oral y los establece vía intravenosa, siempre trabajando una hora antes de la consulta o del procedimiento a realizar. También están contempladas las dosis necesarias en niños, teniendo en cuenta su kilogramo. La medicina endodóntica, como presentación en diferentes estudios, y como acá les presentamos uno, ha discutido la importancia de la medicina endodóntica y la evolución de la ciencia en la endodoncia. ¿Sobre qué? Sobre la interrelación que existe entre lo que son las periodontitis apicales y los trastornos sistémicos crónicos. Es importante destacar que los descubrimientos de los últimos años nos han hecho comprender mejor esta interrelación, descartando conceptos obsoletos como lo era la teoría de la infección focal de Miller de 1891 y confirman la eficacia del tratamiento y el restablecimiento de la salud sin necesidad de extirpar el órgano dental. Aunque la periodontitis apical es una infección o una enfermedad infecciosa, los estudios de medicina endodóntica revelan que su desarrollo, gravedad e incluso el control están directamente relacionados con la respuesta inmunitaria del huésped. Así, el estado orgánico del individuo influye en gran medida en esta respuesta. Además, es fundamental tener en cuenta que esta respuesta inmunitaria local puede reflejarse sistemáticamente mostrando mecanismos aún desconocidos, pero capaces de desencadenar cambios que pueden o no tener una repercusión sistémica dependiendo del organismo de cada individuo o incluso potenciar la condición sistémica existente en el paciente. En esta etapa, entonces, en la que pasamos al examen clínico, la vamos a dividir, como ya les había mencionado, en un examen general, regional y local de nuestro paciente. En lo que refiere al examen general, el examen clínico se encargará de analizar al paciente desde que el paciente ingresa al consultorio. Debemos de evaluar su movilidad, si el paciente es ambulatorio o no, si se presenta apirético o si hay un compromiso a nivel general que determine un decaimiento o incluso presencia de fiebre. Si el paciente es colaborador, si puede comprendernos, si está ubicado en el tiempo y el espacio, lo que nos podrá guiar a establecer la necesidad o no de un tutor o representante legal que lo ayude a tomar las decisiones. Si presenta alguna discapacidad que requiere asistencia especial, como un lenguaje de señas o bastones, o muletas para su desplazamiento. Al examen clínico regional se deberá analizar todo el sistema estomatognático, buscando, por ejemplo, alteraciones a nivel articular, que requieran especial atención en la consulta, como por ejemplo lo son los trastornos temporomandibulares. Interrogar si el paciente ha sufrido en algún momento alguna luxación en su ATM, si presenta alteraciones a nivel muscular, que puedan dar dolor dentario de causa no odontogénica, por ejemplo, o incluso debemos de indagar para tener precaución a la hora de programar nuestra consulta y no poder realizar consultas extensas. Al examen clínico local se evaluará la cavidad oral, tanto su continente como su contenido. Se deberán describir todas las lesiones de tejidos blandos, así como las arcadas dentarias y su oclusión. ¿Qué tipo de oclusión presenta? Si hay pérdidas dentarias, cómo se ha compensado, si hay invasión del plano oclusal. Se realizarán los índices de sarro e inflamación gingival, así como el odontograma correspondiente.
En caso de presentar alteración del paradencio profundo, el periodontograma de boca completa está indicado. Por tanto, analizamos el caso de esta paciente y realizaremos su odontograma. Podemos ver, por ejemplo, que la pieza 25 está perdida por caries, que la pieza 26 es un resto radicular, en el cual vamos a evaluar en todas sus caras y colocarlo como careado, y las diferentes y múltiples caries que presenta la paciente. Como pueden observar en el sector inferior, la paciente presenta algunas restauraciones que se encuentran desadaptadas y con presencia de caries. Por tanto, en nuestro odontograma colocaremos que está en presencia de caries. Se debe indagar sobre los terceros molares en el caso de esta paciente y ella nos relata en el que sus extracciones fueron por una razón diferente a la caries dental, por lo cual se encuentra marcado o perdido por otra razón. Dejaremos el caso de ausentes para aquellas piezas que aún no han erupcionado en boca o que presentan una agenesia. La zona motivo de consulta será lo que indagaremos a continuación. En el caso particular de esta paciente es la pieza 27. La misma se presenta con lesión de caries activa y dolor espontáneo, que se ha ido agravando en el correr de los días, lo que nos lleva a la necesidad de realizar una historia más específica de la pieza en cuestión, ya que denota una alteración del complejo dentino-pulpar. Obsérvese ahí, desde la perspectiva de la cara oclusal, cómo la pieza presenta la caries que anteriormente se le estaba describiendo. Es entonces que le presentamos lo que es la historia clínica de endodoncia, para poder analizar la zona motivo de consulta de esta paciente en particular. Esta historia se encuentra en los datos específicos de la IFO y la podemos dividir de la misma manera que la historia general que venimos analizando, en los diferentes bloques que serían interrogatorio, examen clínico, examen complementario, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. En el interrogatorio describimos la historia de la enfermedad de la pieza en cuestión. Marcaremos cuál es su motivo de consulta. En este caso, por ejemplo, es el dolor. Describiremos entonces cómo es ese dolor, si es espontáneo, si es estimulado, si este es difuso o es localizado, si cesa luego de explicar un estímulo. Además, adjuntaremos en observaciones cómo ha ido evolucionando, si está tomando alguna medicación prescrita por un profesional o si incluso el paciente se ha automedicado. Luego pasaremos al examen clínico de la pieza, que como pueden ver irán completando en los casilleros correspondientes únicamente las respuestas positivas y estos quedarán marcados en verde. Estos test específicos serán analizados en profundidad en la segunda parte de este teórico, por lo que en este momento no entraremos en detalle de cómo se hacen o cómo se realizan en la clínica. Luego, el examen radiográfico, que corresponde al examen complementario, se realizará mediante un análisis, tanto de la cámara pulpar como del sistema de conducto, pudiendo analizar cada conducto por separado y adjuntando arriba, en el casillero correspondiente, el nombre que le daremos a ese conducto. Por ejemplo, en este caso podemos describir cómo se encuentra el conducto mesiovestibular, adjuntando en el nombre del conducto este nombre, y si este es normal, amplio, atrésico, curvo, si presenta una reabsorción o si el mismo se presenta obturado, que podamos evidenciarlo en ese tipo de radiografías. Luego pasaremos a marcar cómo se encuentran los tejidos periradiculares de la pieza y ahí marcaremos en la zona correspondiente. Una vez obtenidos todos estos datos, como ya hablamos anteriormente, se llegará a lo que es el análisis y el diagnóstico. En este caso se hará un diagnóstico tanto de la zona pulpar como de la zona periradicular. A eso se refiere cuando dice diagnóstico periodontal. Y ahí les dejamos una presentación de los diferentes diagnósticos que podemos encontrar y que luego analizaremos en la segunda parte. En base a ese diagnóstico vamos a establecer entonces el pronóstico y el plan de tratamiento, teniendo en cuenta que donde se desglosa general debemos de tener
en cuenta lo que anteriormente hablamos de los antecedentes médicos del paciente. Y en lo que se refiere a local, es lo que se realizará en la pieza motivo de consulta. Como les decía, en la parte 2 analizaremos al detalle todo lo que les vengo informando. Continuamos luego del examen clínico con la parte de exámenes complementarios. Y dentro de los exámenes complementarios contamos con distintos tipos de radiografías, entre ellas radiografías periapicales, ortopantomografía y microtomografía computarizada. Daya, no estoy pudiendo controlar acá la pantalla, ¿vos te animás a pasar? Creo que... disculpen. Bien. Dentro de estos tres tipos de exámenes complementarios, las radiografías más frecuentemente utilizadas en endodoncia son las radiografías periapicales, ¿tá? Aunque actualmente la introducción de la tomografía de ascónico nos provee de la posibilidad de imágenes en 3 dimensiones de las estructuras orales que nos han sido de gran herramienta y de utilidad en endodoncia por estar nosotros trabajando en un área tan pequeña y de la que requerimos muchas veces gran detalle. Como les comentaba, las radiografías entonces periapicales son las radiografías que más utilizamos en endodoncia y que pueden obtenerse a partir de películas radiográficas tanto convencionales, que son las que más o las que han estado utilizando hasta el momento. También tenemos la posibilidad de realizarlas a través de placas de fósforo o la radiovisiografía que fue introducida hace unos años, en 1989, con una gran cantidad de ventajas y de las cuales no es motivo nuestro ahondar, pero sepan y recuerden siempre esta particularidad de la radiovisiografía actualmente. Lo que es importante es obtener imágenes de calidad y dentro de ello depende en gran medida de la forma en que nosotros procesamos, en caso, por ejemplo, de las radiografías convencionales, que son las que estamos utilizando actualmente en facultad, pero que pronto tendremos placas de fósforo. Es importante que ustedes actualmente las radiografías convencionales que estamos tomando las procesen de manera correcta, de lo cual ustedes, como les han podido ver, depende desde la exposición que coloquen en el aparato de rayos, desde cómo ustedes utilizan o el tiempo que ponen en revelador y en fijador, tiene una gran cantidad de elementos que son importantes, que las procesen correctamente para obtener una correcta imagen. Todo esto, entre otras cosas, es lo que hoy la radiografía se ha puesto en gran auge y tiene una gran importancia de la incorporación de esta herramienta siempre que sea posible por los motivos que estoy mencionando. La radiografía surgió en 1989 y bueno, es, como les comentaba, como no es motivo nuestro ahondar más en esto, pero sí sepan estos tipos de aspectos. Pero ustedes tienen que poder analizar, cuando tienen una radiografía, todas las estructuras, tanto dentales, ¿sí?, de los tejidos duros, el esmalte y la dentina, así como también todas las características que presenta ese espacio pulpar, los cornos pulpares, la altura que hay entre techo y piso, los conductos, ¿sí?, el recorrido de los conductos, el espesor, o sea, el grosor que tengan y que analicen de todo el recorrido del sistema de conductos, así como también las estructuras de tejidos duros, tejidos óseos, el espacio del ligamento periodontal, la integridad o no del espacio del ligamento periodontal. Ustedes deben entender la normalidad de estas estructuras para poder detectar luego la patología. Como comenté, entonces, es importante que ustedes procesen bien sus radiografías, logren buenas imágenes y de esta manera la calidad diagnóstica y la precisión va a ser siempre mayor. Teniendo en cuenta que las radiografías periapicales, si bien son las que más utilizamos y de las cuales dependemos en gran medida para nuestros tratamientos, tienen ciertas desventajas, y es que es una imagen bidimensional de una estructura que es tridimensional, y esto acarrea posibles distorsiones geométricas de las estructuras que estamos tomando. Esta característica de ser bidimensional hace que entonces se pierda información de la extensión vestíbulo-palatina o vestíbulo-lingual, y por lo tanto se requiera un cambio de angulación horizontal para obtener esa información que perdemos a partir de imágenes que sean mesializadas o distalizadas. Otro punto importante en la calidad de diagnóstico o en la calidad de lo que nosotros obtenemos como radiografía periapical es la técnica utilizada. Y se ha visto que, de acuerdo a los autores citados, la técnica en paralelo se recomienda principalmente para radiografías periapicales endodónticas porque permite proyecciones con distorsiones geométricas mínimas
y porque tiene un alto nivel de reproducibilidad, lo que es beneficioso para la comparación con otras radiografías. Aunque se pueden lograr en realidad resultados similares, tanto con la técnica de la bisectriz como con la técnica en paralelo, más estudios se observa que favorecen a la técnica en paralelo por su efectividad y su calidad diagnóstica superior. Importante comentarles que las radiografías son utilizadas, o sea, sus usos en endodoncia van desde la prevención, ¿sí? Como en el momento de realizar el diagnóstico, así como también durante todo el tratamiento, como les comentaba Diana recientemente, así como también para el seguimiento y los controles a distancia. Las radiografías en el tratamiento tenemos etapas, como ustedes ya han visto en los teóricos, tenemos una etapa preoperatoria durante la ejecución del tratamiento, por ejemplo, en el momento de la conductometría, en el momento de la conografía y luego una radiografía final. Y recuerden siempre el seguimiento y los controles a distancia, en donde reproducir de nuevo una imagen de la misma forma, con la misma técnica que tomaron la radiografía final de sus casos, es sumamente importante para que el control, o sea, para que la comparación sea más efectiva. Lo que ocurre entonces con esta desventaja, como comentábamos recientemente, es que al ser radiografías en las que se pierde información en sentido vestíbulo palatino, necesitamos alguna herramienta y es, por ejemplo, la regla o la técnica de Clark. Lo que dice esta técnica, ¿qué pasa? Cuando nosotros, o sea, lo que dice esta técnica es que el objeto que está alingual o apalatino, ¿sí? Es el que acompaña el foco. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros nos ubicamos con, por ejemplo, si esto fuese mesial, ¿tá? Nosotros ubicamos el foco de nuestro aparato de rayos. Voy a explicar un poco más esta imagen, así se entiende. Este es el sensor o la película, ¿tá? La película que ustedes utilizan en la clínica, ¿tá? La radiografía, la película, el paquete radiográfico. Esta flechita azul corresponde al foco del aparato de rayos, ¿sí? Si nosotros hacemos una imagen ortorradial, ¿sí? Y si fuera el diente, supongamos un molar, la raíz mesial de un molar inferior, supongamos, ¿sí? Que tiene dos conductos. Si nosotros hacemos una toma desde ortorradial, ¿sí? Estos dos conductos que presenta esta raíz se van a ver reflejados en la imagen tomada de esta manera. Vamos a ver el conducto mesiolingual y mesiovestibular superpuestos. ¿Vieron? Las limitas están puestas, esta es una etapa de conductometría, de esta etapa de esta endodoncia de este molar inferior, en la que se tomó una imagen ortorradial. Y si observamos, las dos limas, el recorrido de esas dos limas, está siendo superpuesto, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tomamos una imagen mesializada, nos ubicamos hacia acá, si este fuese mesial, nos ubicamos en mesial, entonces lo que dice esta regla es que el objeto que está alingual o apalatino acompaña el foco. ¿Qué quiere decir? Que que este conducto va a acompañar la angulación que yo le dé a mi radiografía. Es decir, si el haz de la radiografía se dirige desde mesial, aparecerá un conducto lingual mesialmente en la imagen. ¿Se entiende? Y por ejemplo, nosotros si fuésemos a tomar esta radiografía y la hacemos mesializada, obtendríamos una imagen parecida a la que aparecerá a continuación. ¿Sí? Entonces, de esa manera logramos que en la película radiográfica obtengamos de este mismo molar esta situación. Y de esa manera podemos leer. ¿Cómo lo leemos? Bueno, si dijimos que lo que está más alejado al foco se mesializa porque hicimos una mesializada, esta lima es la, ¿cuál es? Es la que está a mesiolingual. Esta sería la roja, la mesiolingual, que aparece a mesial en la imagen, porque yo hice un enfoque mesializado. ¿Sí? Lo mismo si hacemos distalizado, ¿tá? El objeto que está más alejado se va hacia distal en la radiografía. Acá no tengo un ejemplo, pero sí lo practiqué con lo mesializado. Espero que se haya entendido y cualquier cosa nos vuelven a consultar, porque esto es súper importante cuando comienzan a trabajar con birradiculares, que algunos ya está trabajando en algún premolar. Es importante que tengan esta regla o esta herramienta clara para poder hacer utilidad de diagnóstica el día que les toque hacer sus propias conductometrías y lecturas radiográficas de las demás etapas de la endodoncia. La ortopantomografía, que es otro tipo de examen radiográfico complementario dentro de lo que es la historia clínica, es una radiografía, como saben, panorámica, a partir de la cual obtenemos
información genérica de varias estructuras, entre ellas estructuras dentales, estructuras óseas, incluso tomamos parte de lo que es la articulación temporomandibular, los senos nasales y demás. Son estructuras, o sea, es una herramienta con una gran versatilidad diagnóstica, pero no proveen información detallada y precisa sobre cada diente en particular, y además es una imagen bidimensional, lo cual arrastra ciertas distorsiones radiográficas, con lo cual es una imagen que hay que tomarla como una información que, gracias a la tecnología y a la evolución, hemos logrado tener hoy ortopantomografías digitales con equipos que a lo largo de los años se han mejorado en calidad, de imagen, con una gran posibilidad de editarlas, de hecho, aumentar la nitidez, los contrastes, jugar un poco con las imágenes, que es lo lindo de lo que tiene la digital, que permite obtener imágenes actualmente de ortopantomografías mucho más, con mucho más calidad, y entonces mucho más acercadas a la realidad. Pero sepan que en endodoncia no sería la mejor herramienta para realizar un tratamiento endodóntico. Se impone realizar una radiografía periapical de la pieza a tratar para poder detectar algunos detalles que lo requieren. No es una técnica además precisa para la detección de la periodontitis apical, especialmente en el área de incisivos, y demás desventajas y particularidades que tiene esta técnica, que ustedes tampoco es motivo nuestro de tratarlas, y ya las han visto en teóricos de radiología. Por otra parte, además, contamos con la tomografía, con una tomografía computada de ascónico, que permite obtener actualmente imágenes en 3 dimensiones. En el equipo, el técnico además ajusta el área que desea realizar el estudio, ¿sí? Entonces, en endodoncia utilizamos un campo de visión que se llama FOC, el más pequeño, y de esta manera aumentamos el detalle, aumentamos la nitidez, aumentamos la calidad de las imágenes. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos un ejemplo de una tomografía con un FOC grande donde tomamos, o medio, donde tomamos todo el maxilar completo superior, ¿sí? Pero en realidad para endodoncia, si quisiéramos específicamente incluso tener un poco más de detalle, achicamos el campo de visión y tomamos una tomografía más acercada al área que nosotros deseamos estudiar, y eso nos da mayor calidad diagnóstica a nosotros de los detalles, ¿sí? La tomografía es una herramienta muy útil, realmente nos da una gran cantidad de ventajas diagnósticas y planificación con indicaciones muy precisas que ahora las vamos a tener que considerar, ya que no podemos nosotros tampoco, tenemos que criteriosamente indicarlas a estos tipos de estudio. Son radiografías que permiten la detección, por ejemplo, cuando la radiografía periapical no nos es concluyente, nos permite detectar signos radiográficos de patología periapical, ¿sí? Además, en caso de traumatismos entoalveolares, nos permite el manejo de diagnóstico y tratamiento con más precisión. En casos de que tengamos un sistema de conductos complejos, anatomías complejas, como por ejemplo dens indente, dens invaginatus. Además, en caso de analizar, en caso de que requiriéramos realizar revisiones endodónticas, sea por posibles conductos no tratados o tratamientos complicados, con complicaciones previas, con perforaciones, ¿sí? Además, el caso del manejo y el tratamiento de reabsorciones radiculares, también se indican las tomografías para una valoración prequirúrgica, una planificación de una microcirugía endodóntica. Además, para la identificación y ubicación de conductos calcificados, donde nosotros ya vemos en la radiografía preoperatoria una situación en la que amerite unas tomografías son de gran utilidad para poder localizarlos con mayor facilidad. En caso de fracturas radiculares, no estoy diciendo fisuras, es importante que tengan en cuenta que las tomografías en realidad, para que puedan detectar o diagnosticar fisuras, deberían poder, o sea, las fracturas son detectadas porque ya hay un espacio entre una porción y otra, por eso que pueden ser, pero no así las fisuras. Para poder analizar, sí, a veces cuando obtenemos una imagen, o sea, podemos nosotros a partir de la imagen que obtenemos de esa tomografía poder sospechar presencia de fisura, pero no la vamos a ver. Sí podemos ver fracturas.
Y luego otro criterio de uso, otra indicación precisa es para realizar endodoncia guiada, ¿sí? Que se impone. Una vez entonces que nosotros realizamos todo lo que es el examen clínico y junto con los exámenes complementarios, vamos a realizar un diagnóstico. Y el diagnóstico, como siempre saben y lo han visto en otras materias, hay que hacer un diagnóstico siempre general, regional y local. O sea, en el local acá nos importa la zona motivo de consulta, en nuestro caso el endodóntico, y el diagnóstico de esta zona motivo de consulta va a ser motivo del teórico que vamos a dar a continuación. Luego de realizar un diagnóstico de cada uno de los sectores, vamos a realizar un pronóstico, que también lo han visto en otras asignaturas, y como saben, tenemos un pronóstico favorable, reservado o desfavorable, ¿sí? Para finalmente realizar un plan de tratamiento, y lo importante es que el plan de tratamiento sea integral, ¿sí? El plan de tratamiento también debe ser desde el punto de vista general, regional y desde el punto de vista local. Y veamos este ejemplo que veníamos comentando de la paciente, y les vamos a comentar como el plan de tratamiento que nosotros establecimos en este caso. Es importante, algo que queremos comentarles, es que todo paciente que ustedes atiendan en la clínica, en el IFO, debe tener ingresado el plan de tratamiento integral. Ustedes, luego de que hacen todo el examen clínico y el examen complementario, si en la clínica no les da el tiempo o lo pueden hacer, al menos en mi grupo lo manejamos mucho así, es que les pedimos que lo hagan en su casa, ¿sí? Para no parar tiempo clínico, digamos, y ejecutan, o sea, hacen todo lo que es el examen clínico, el examen radiográfico, el odontograma completo, todo, y ahí planifican en este caso el plan de tratamiento integral y después lo ingresan al IFO, ¿sí? Pero es importante que todo paciente que ingresa a facultad tenga una guía y sepa a dónde va, con qué objetivo, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros es una paciente que desde el punto de vista general es una paciente sana. Desde el punto de vista regional también nosotros no observamos alteraciones. Desde el punto de vista local, comenzamos o analizamos si el paciente requiere o no interconsulta o derivaciones, sean interconsultas al médico o interconsultas o derivaciones odontológicas. En este caso había invasión del plano oclusal en este sector, con lo cual lo derivamos al ortodoncista y al rehabilitador para que podamos juntos definir qué haremos en este sector. Posteriormente a esto, veamos si la paciente se impone realizar una terapia de urgencia si así lo requiere, ¿sí? O sea, puede que la interconsulta de derivación no se indica, entonces ponen al lado no se indica, terapia de urgencia no se indica, o sí, y ahí la detallan, y en este caso, como les comentó la doctora previamente, la paciente consultó por la pieza número 27. Y al respecto de esto les cuento que estas imágenes son tomadas con un espejo, por eso decimos 27 y no decimos 17, ¿sí? Son en espejo, con un espejo tomado. Entonces, bueno, en este caso se hizo una eliminación de caries y una colocación de un óxido de zinc eugenol, una eliminación parcial de caries y colocación de óxido de zinc eugenol. Posteriormente pasamos, en este caso, a realizar la terapia básica, y entonces hicimos una enseñanza de higiene, una educación para la salud, de tartrajes, la exodoncia de estos restos radiculares, pasamos a las eliminaciones de caries de todas las piezas que presentaban lesiones cariosas, y posteriormente pasamos a la terapia rehabilitadora. Dentro de la terapia rehabilitadora, una después que teníamos estas lesiones cariosas con una reconstrucción temporaria, pasamos a las definitivas, y dentro de la terapia rehabilitadora recuerden que está el tratamiento endodóntico. Es acá, en la terapia rehabilitadora, es donde nosotros planificamos nuestros tratamientos endodónticos, que en este caso hicimos de las piezas señaladas en amarillo, ¿sí? Esta fue la que la paciente consultó como motivo de consulta, y este fue un hallazgo radiográfico a partir del cual vimos la presencia de una lesión perirradicular, de una necrosis pulpar totalmente asintomática. Por eso vean cómo la importancia nosotros de analizar integralmente al paciente y no solamente por lo que venía y consultaba, ¿sí? Perfecto, luego pasamos a la terapia de mantenimiento, siempre necesaria, en esos casos cuando los pacientes incluso no los conocemos, vemos una boca que claramente necesita una terapia de mantenimiento, en realidad la vimos a los 3 meses, la pautamos luego a los 6, y así después el riesgo del paciente puede ir cambiando, como ustedes bien saben, entonces luego podemos alargar, digamos, los tiempos entre los cuales debemos hacer el mantenimiento de estos pacientes. Así que bueno,
Sepan que el plan de tratamiento es muy importante, hacerlo integral. Creímos que era un lindo ejemplo mostrarles a ustedes donde es un caso completo, donde necesitaba varias cosas, varios elementos, y bueno, lo trajimos para ustedes para que puedan de esta manera planificar. Hay un ítem dentro de lo que es el plan de tratamiento que se llama observaciones, y es ahí que te permite escribir lo que quieran, ¿sí? Pero es importante de verdad que cada uno y cada paciente tenga su guía de tratamiento, así cuando después es derivado a otras cátedras, la ejecución y el plan está y no, el paciente no tiene que volver a empezar de cero. Bueno, muy bien. Una vez establecido el plan de tratamiento que han venido desglosando junto con la doctora Oyarzábal, es que se realizará lo que se llama consentimiento informado, siendo este una manifestación voluntaria por parte del paciente de obtener o de realizarse el tratamiento odontológico propuesto, y es al cual debemos de informar de forma que el paciente entienda claramente lo que queremos realizarle, lo que conlleva a que uno debe de explicar en términos que el paciente pueda comprender y no solamente los términos técnicos en los que nosotros manejamos. Mediante el consentimiento informado es que se refleja el principio de autonomía, en el que el paciente es capaz de decidir si quiere realizar o no el procedimiento que se le ha informado. En nuestra facultad, acá tenemos una imagen de lo que es el consentimiento que manejamos. Este debe estar completamente lleno y correctamente realizado. Debemos de comenzar por completar el nombre completo del paciente junto a su documento y, en el caso de que fuera necesario, el nombre y el documento del tutor legal. En el caso, por ejemplo, de pacientes menores o pacientes que requieran de un tutor, dado que él mismo no es capaz de, mediante sus facultades, decidir qué es lo que puede realizarse. El doctor o el bachiller refiere al nombre completo del estudiante que lo va a atender. Posteriormente pasaremos a completar lo que es el tratamiento propuesto. Acá, ¿qué se realizará? Se colocará el tratamiento que van a realizar en la pieza, por ejemplo, en este caso a la pieza motivo de consulta, que es la pieza 27, por ejemplo, el tratamiento endodóntico, y posterior el tratamiento rehabilitador, o sea, el completo tratamiento que se realizará sobre esa pieza. Y además plantear los controles que sean necesarios en esa pieza en particular. En el área donde dice riesgo de los procedimientos, se deberá especificar los riesgos que se corre durante y post tratamiento, acorde a cada uno de los procedimientos específicos que se plantearon. Luego pasarán a detallar la fecha en la que este consentimiento se plantea al paciente con las correspondientes firmas, tanto del estudiante en cuestión como del paciente, con su aclaración y su cédula, y además la del docente o profesional responsable del tratamiento propuesto. En la segunda parte del consentimiento o en el reverso del mismo, vamos a encontrar determinados apartados que son muy importantes y que no deben de saltearse ni faltar adjunto en su historia clínica. En la primera parte refiere a que el paciente no consiente el tratamiento que se le ha sido propuesto, con las correspondientes firmas, como ahí se declara. En una segunda instancia, es una instancia en la que ustedes deberían de tomar relevancia, y es porque nos encontramos en una institución académica de enseñanza y en el cual el paciente puede consentir o no a, por ejemplo, registrar el caso o que él mismo sea presentado en diferentes estudios o análisis que se puedan realizar. Esto es de relevancia cuando ustedes quieren, por ejemplo, utilizar el caso en su TFC. A continuación está lo que se llama revocación del consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Es el momento en el que el paciente decide abandonar el tratamiento o no seguir con las consecuencias que éste puede llegar a tener. Entonces, si el paciente decide, por X motivo, que va a abandonar el tratamiento que le hemos planteado, esta instancia debe de ser firmada y adjuntada nuevamente en la historia clínica. Porque cuando se revoca el consentimiento ya fue aprobado previamente y luego se revocó. Y por último, y no menos importante, es esta última área que no debemos de olvidar, y es el área en el que el paciente les da el consentimiento de actuar con el protocolo vigente en caso de que se tenga un accidente cortopunzante durante el tratamiento.
tanto del estudiante como los profesionales que pueden estar acompañándolos durante el tratamiento. Bueno, hasta acá chicos hemos terminado con la parte 1 y seguimos con la parte número 2 del teórico, que como bien les comentó Mariño, tenemos una parte en la que vamos a ver todos los test clínicos, el examen clínico de la zona motivo de consulta para poder llegar a un diagnóstico preciso, es decir, a un diagnóstico en endodoncia.